Algo no va bien. Ten aviso rápido. Tenemos dificultades. Informen a los altos mandos. Mientras tanto, en su escritorio se encontraba un señor ya de la tercera edad, sentado, leyendo unos documentos poco importantes. A primera vista tenía un traje verde, con varias decoraciones y estrellas en él, con cicatrices en el rostro y una expresión de pocos amigos. Enseguida le llegó un aviso de una alarma silenciosa a su computadora. Una señal de auxilio desde un laboratorio, pero no cualquiera. Era uno de importancia internacional, dado a lo que se encontraba ahí, era apreciado por toda la humanidad. Se trataba del único individuo en el mundo capaz de comunicarse con aquella entidad que todos anhelamos hablar. Enseguida dio órdenes a los dos guardias que se encontraban con él. Ustedes vayan a verificar qué es lo que está pasando. No nos podemos permitir ningún fracaso. Sí, señor. Muy dentro de él tenía una sensación de inseguridad, como si le advirtiera de algo muy malo estaría por pasar. Enseguida, antes de que los dos guardias salieran del cuarto, el coronel del cuartel general entró a la habitación. ¿Cómo era posible que un hombre de semejante calibre, que había visto tantas atrocidades en el mundo, pondría esa cara? El general se quedó sorprendido al ver a su amigo así. Era pánico lo que se reflejaba en él. General, el experimento Alfa 1 está manifestando dificultades. Algo en él no está bien. No está el doctor con él. Es su obligación mantenernos informados de todo cambio e irregularidad del sujeto. Señor, no lo podemos ubicar. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. Desde su última visita con el sujeto, no hemos sabido nada sobre él. Creemos que algo trama. Maldición. Nunca debí haber confiado en alguien así. Desde que lo vi por primera vez tenía esa mirada vacía. Siempre creí que le faltaba un tornillo en la cabeza. Bien, eso no importa ahora. Manden un escuadrón de apoyo y un grupo de médicos que se encuentren calificados para intervenir al sujeto. Si algo malo pasa, es mejor que estemos preparados. Lleven armas de alto calibre. Nunca sabemos a lo que nos podemos enfrentar, y más aún con esa cosa ahí. A diferencia de todo el mundo, el general tenía una espina clavada en el corazón. Nunca confiaba en nadie ni en nada, por más que se lo decían. Es ese tipo de desconfianza que nace de la sobrevivencia humana. Él nunca vio el sujeto como una persona, sino como una cosa, o como mucho un organismo viviente. Preparen el helicóptero. También iré personalmente y dirigiré la operación. Enseguida, la noticia se expandió por todo el mundo, como si se tratara del fuego incendiando un bosque, ya que estaba por todas partes. Comentarios en internet, pláticas de especialistas en las radios, reporteros enfrente del hospital aparecían en las noticias. Todo el mundo estaba pendiente de lo que sucedía. De repente, en el cielo se veía un helicóptero aterrizar. Y en él salía un hombre, era el general, pero en esta ocasión vestido con un equipo de asalto. Los reporteros se lanzaron contra él, con sus micrófonos, siendo irrespetuosos y molestos. Las fuerzas del general los tuvieron que golpear y arrastrar para formar una zona de seguridad. Mientras tanto, el general ni siquiera se inmutó, sino que al contrario, golpeó a uno de ellos con tanta fuerza que le tumbó un par de dientes y siguió su camino como si nada. En ocasiones, uno le daba la impresión de que no se trataba de un ser humano. Se acercó el comandante de la policía. Soy el general de 5 estrellas, que será a cargo de la operación. Informe cómo está la situación. Hemos acordonado todo el hospital. Todas las entradas y salidas del edificio están cerradas y hemos tomado medidas de seguridad a 3 cuadras a la redonda. Pero esa situación, hay algo raro en ella. Ninguna de las personas dentro del mismo ha salido. ¿Cuántas personas hay dentro? Tenemos una aproximada de 400. Hemos enviado a 2 escuadrones dentro para saber sobre la situación, pero ninguno de los miembros ha salido y todo tipo de comunicación falla. El general se quedó observando la entrada del hospital y cuando lo hizo su mente voló y llegaba a varias conclusiones al mismo tiempo. Esto no puede ser. Un ataque terrorista o un secuestro, aún más si no hay un tipo de comunicación o deseo por la otra parte, es una situación rara. Podría tratarse de alguna venganza emocional, pero ese tipo de gente siempre habla mucho para quejarse. Robo tal vez. En el peor de los casos, y solo tal vez, el sujeto se rebeló o por fin Dios se manifestó. Su propia voz destrozó su pensamiento. No hay tiempo para esto.
Muy bien, entraré. Que todos los equipos de asalto y el grupo de médicos entre conmigo. Que vengan bien armados. Usted, coronel. Si no salgo en 2 horas, quiero que detone todo el hospital y lo haga explotar con tal magnitud que borre toda huella. Creo que se trata de la revelación de ese Dios. Se equiparon y entraron por la puerta principal del hospital. Apenas cruzaron la entrada, algo los absorbió. Era un viento pesado y nebuloso. Todo se puso negro. Algunos de los integrantes del equipo aparecieron desmayados en el piso. Otros estaban vomitando y teniendo convulsiones. Solo pocos estuvieron intactos, pero con una pesadez en el pecho. Les costaba trabajo respirar, porque el aire dentro del lugar estaba viciado. El general volvió la mirada atrás, por donde había pasado antes, y no vio a la gente, ni la luz del día, ni siquiera había ruidos. Toda presencia o señal de vida que había presenciado al entrar desapareció por completo y en su lugar lo reemplazaba un vacío sin fin. Enseguida comenzaron a oír gritos y lamentos dentro del hospital. Eran de toda clase: dolor, desesperación, miedo. Los que se mantuvieron en pie salieron al lugar en donde se originaba aquella sinfonía de horror. Estuvieron corriendo algunos minutos. Durante el trayecto veían cosas extrañas. Apenas con la tenue luz de los focos que podía vislumbrar algunas cosas dentro del hospital, como camas, sillas de ruedas y utensilios, pero estos estaban atrapados entre la pared. Algo así era físicamente imposible, y entre más avanzaban, el escenario se ponía aún peor. Comenzaban a encontrar manchas de sangre por todas partes, principalmente en el suelo y paredes. Pero lo más curioso era el techo. Parecía como si estuviesen escribiendo algo en sangre, como si intentaran hacer símbolos que se repetían. Ignoraron los detalles y siguieron con su camino. Las cosas comenzaban a flotar por todas partes, como si no hubiera gravedad. El general hizo una señal con el puño que pararan. No podían seguir sin rumbo. Por más que perseguían los gritos, no podían llegar a ellos. Ya de por sí, la situación era muy extraña. Y la mente de los integrantes estaba ya al borde de traspasar de la cordura a la locura. El general les preguntó al grupo de médicos que se encontraba con él: ¿Tienen la ubicación del recinto del sujeto principal? Sí, señor. Se encuentra en la zona de experimentación y observación. Se encuentra a 3 pisos bajo tierra y solo se puede acceder por escalera, dado al nivel de seguridad. Está bien, guíenme. Se pusieron nuevamente en camino y se dirigieron directamente al lugar. Entre más avanzaban a su destino, los gritos se hacían cada vez más fuertes, pero en esta ocasión era como si tuviese ritmo, o fuera un coro de locura, que salía desde dentro de las paredes. Todos tuvieron pensamientos pesimistas, y uno de los guardias habló: si realmente existe el infierno, debería ser algo así. Cállate, no digas estupideces y mantente alerta. Bajaron rápidamente las escaleras. Al llegar al objetivo, el escenario cambió. Esta vez era mucho peor. Bajo las suelas de sus zapatos estaba una sustancia negra y viscosa, que cada vez que avanzaban, esta aumentaba hasta el punto de cubrirle los tobillos. Una desconocida masa orgánica, parecida a los alambres de metal, cubría las paredes, y los símbolos que antes habían visto en la parte superior aparecieron nuevamente, pero con más definición. Entre más continuaban con su viaje, más pesados hacía todo. Las leyes de la física ya no se aplicaban a este punto. Uno de los guardias con una linterna observó al final del pasillo una gran cavidad, y en ella personas desnudas, hincadas en el suelo, todas de espaldas, en completo silencio. El general se acercó y les observó más de cerca. Eran alrededor de unas 100 personas. En un momento todos voltearon a verlo. No tenían ojos. En su lugar se veía como la sangre les brotaba por aquellos huecos oscuros, y abrieron la boca, diciendo, todos al mismo tiempo: El dios de las mentiras está aquí. Es grandioso. Él es la nada y su nombre es Kármikas. Estas personas comenzaron a flotar y a volar por todas partes, repitiendo ese coro. Todos los equipos de asalto se sorprendieron, y entre ellos se veía cómo la sangre comenzó a brotar por sus ojos. Sus cuerpos tenían movimientos extraños e involuntarios. Algunos se ahorcaban, otros se pegaban un tiro en la cabeza, y otros se arrancaban los ojos. Todo esto acompañado con gritos desoladores, como si algo los estuviera controlando, por pura diversión. Solo los más fuertes de mente lo llegaron a soportar. Mantengan la calma.
Ya casi llegamos a donde está esa cosa. Por lo que hemos visto, no se trata de Dios, sino de otra cosa. La orden es tirar a matar, ¿entendido? Solo escuchó como unas pocas voces le contestaron: «Sí, señor». Al final de la oscuridad, de su destino sin retorno, vieron algo luminoso. Era un tumulto, algo similar a una pequeña colina, hecha de cuerpos, y en la punta un trono único, hecho de huesos brillantes. Sentado ahí, se encontraba aquel dios falso. Y el general, sin preguntar nada, dio la orden: ¡Fuego a discreción! Todos comenzaron a dispararle a esa cosa, pero nada funcionó. Las balas quedaron congeladas en el aire. Se observó cómo se prendían en fuego y se fundían, transformándolas simplemente en líquido. Esa cosa abrió los ojos y los admiró a cada uno de ellos. Les habló dentro de su mente y les dijo: Bien hecho. Soportaron todo este viaje sin destruir sus conciencias. Deben ser humanos magníficos, especialmente tú, anciano. Bueno, primero que nada, no es forma de presentarse ante un dios. Hínquense ante mí. Una fuerza los obligó a hacerlo. Se paró y caminó hacia ellos, hablando sobre sí mismo. Simplemente estoy acostumbrándome a esta dimensión. El acondicionamiento de este cuerpo físico está tomando más tiempo de lo que pensaba. Mi sola existencia parece ser que alterar una de las leyes de esta realidad. Puse un círculo dimensional por todo el edificio, esperando a que se fijara mejor mi existencia. No me rechazara. Pero va muy lento. Temo que tomará algunos años para que pueda salir de esta prisión temporal. Y todo porque su Dios insiste en retenerme aquí. Bastardo, no creas que te saldrás con la tuya. Ya has asesinado a mucha gente y pretendes aún así que te hagamos caso. La humanidad confió en ti. Tú, maldito traidor. Enseguida, el general, con todas sus fuerzas, se puso de pie, retando a aquel dios falso, y le escupió en el rostro. Engendro deforme, di la orden de que si no salíamos detonaran el edificio, y ya debe ser hora. Enseguida se sintió un gran temblor en la superficie. Kármicas hizo una mueca de desagrado y volteó hacia arriba. Eso afectará ligeramente mis planes, humano insolente. Con un movimiento de su mano hizo explotar a todos, salvo el general, provocando una gran lluvia de sangre que se mantenía inerte en el espacio. Tú no tendrás una muerte piadosa. Tú sufrirás el mismo castigo que aquel sujeto. Lo hizo flotar en el aire y lo desapareció, mandándolo a otro sitio, a otro lugar. El general se encontraba en un espacio de terror. El suelo y las paredes se movían. Parecía como si estuviese dentro de otro ser o de un animal muy grande, ya que tenía la forma de un estómago o intestino por dentro. Ahí se encontraba el doctor, siendo devorado por criaturas horrendas. Pero lo más horrible es que no moría, se regeneraba constantemente, y era un festín sin final para esas cosas. El general, con un rostro de resignación, dijo: Al final el imbécil ese tenía razón. Esto es el infierno. Kármicas se encontraba solo en la oscuridad, con la mirada perdida, aún manteniendo parte de su personalidad de cuando era humano. Se dio la vuelta y caminó a su trono, mientras decía: ¡Qué desperdicio! Volveré a mi sueño hasta que llegue un momento en que me libere por completo. Ya es momento de irme, pero no se olviden de comentar, suscribirse y compartir. Eso me ayudaría a hacer más videos. Bueno, nos vemos para la próxima. Adiós.